Hola, somos Chris y Jess. Entre tantos intentos por entender lo que pasaba en nuestras vidas y cientos de pláticas de acompañamiento interminables, creamos este podcast donde hablar y seguir aprendiendo de la vida será un espacio seguro para ti y para nosotras. Porque nos encantará que nos acompañes tú también. Hello. Bienvenidos a otro episodio de Rebeca y Olivia. Este en particular me gusta mucho porque vamos a hablar sobre la sabiduría interior. ¿Pero qué es sabiduría interior? Hay quienes le llaman conciencia, hay quienes le llaman intuición o incluso alma, pero que a veces con el ajetreo de la vida vamos buscando las respuestas por fuera, entre amigos, conocidos, familiares, expertos, o seguimos tendencias y nos olvidamos de seguir la voz más importante, que es la de nosotros mismos. Es el conocimiento y aprendizaje que hay en nuestro interior y que nos hemos enseñado a no escucharlo o a hacer que pase desapercibido, porque nos hemos enseñado también que si algo no se puede comprobar, entonces no es real. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es la sabiduría interior para ustedes? Para mí es como una brújula interna que te dice qué hacer. Es la intuición. O sea, a veces simplemente no sabes por qué, pero están las respuestas y es esa vocecita que a veces ni siquiera le ponemos atención siempre. Y hago ese hincapié porque a mí me pasa muy seguido de que yo sé, o sea, estoy pasando X cosa o voy a tomar una decisión y por dentro ya lo sé. Pero dije, o sea, es como, no, a ver, voy a arriesgarme y siempre pasa que era realmente lo que, mal. sí, o sea, termina en mal la decisión o no mal, pero no el resultado, que yo quería. Dije, pues yo sabía que tenía que hacer esto y no le hice caso. Para mí es eso. Para mí es como una cajita que está llena de experiencias, de conocimientos, de vivencias que me ayudan, justamente como decía Chris, a tomar decisiones. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la pasaremos por alto la mayoría de las veces? A mí se me ocurre que es justo por eso de que si algo no está como bien comprobado, entonces pues no está bien así. Yo creo que pensamos más, buscamos más en la lógica que en la intuición. Cuando estamos más en la cabeza le buscamos, no, es que no tiene razón de ser, ahí es cuando no la escuchamos. Porque empezamos a estar como analizando, a sobrepensar. Sobrepensando. Sí. Y no están peleadas una con la otra. De hecho, pueden ser muy buenas aliadas para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. La lógica y la intuición. Otra cosa que, bueno, a mí me pasaba es que con el tiempo aprendí a escucharme. Antes era muy difícil que lo hiciera porque como que iba viviendo mi día a día y las cosas iban funcionando, todo iba saliendo bien, entonces no tenías como que pararte unos minutos u horas a pensar en cómo hacer las cosas, qué decisión tomar, qué camino seguir, entonces no sabías escucharte. Y creo que a veces a través del caos, que justo lo hablábamos antes de empezar, sí, que justo a través del caos es cuando empezamos como a conectar con esta parte de nosotras, de nosotros, con esta sabiduría, con todo este conocimiento que tenemos, pero que no sabemos cómo darle sentido. Y las situaciones, creo, cuando son caóticas o cuando nos sacan de nuestro centro, cuando nos desestabilizan, es cuando nos vemos obligados a reaccionar. Claro, siempre y cuando no pasemos por alto y que seamos capaces de ver el dolor, el enojo, la ira, o sea, de reconocer las emociones, creo que nos pueden llegar a transformar. Sí. Y justamente creo que las situaciones o los momentos de caos también ayudan a seguir alimentando nuestra intuición. Sí, te van preparando para otras cosas. O tan como más bien sabiduría, experiencia, ¿no? Sí, justamente, porque eso quería preguntarles, ¿qué es para ustedes la intuición? O sea, si
pudieran poner como un valor o de dónde viene, ¿qué me dirían? Para mí es un sentido más. Ujú. O sea, es como, pues ahí está realmente, siempre lo tenemos hasta desde niños. Y creo que te haces consciente conforme vas creciendo, pero cuando eres como más joven, como que no eres tan consciente de eso, pero lo haces. Y ahora que creces, que entra luego estar sobrepensando, como que no te conectas tanto con lo que naturalmente lo hacías anteriormente. Ujú. Sí, ¿Para ti? como, no sé, o sea, ahora que lo dices, que lo manejas así, creo que cuando somos niños, eh, es un mecanismo hasta de supervivencia, esa intuición. Sí. Que si sentimos que si nos acercamos mucho a la orilla nos podemos caer y entonces mejor no. O sea, creo que está relacionado también con la supervivencia y creo que a medida que pasa el tiempo va evolucionando. Ya no es solo supervivencia, ya es una forma de relacionarnos, es una forma de, o sea, porque a ver, una persona que está desconectada de consigo misma, es muy difícil que conecte con alguien más. Se cierra las puertas, se pone su caparazón y entonces cuesta mucho entablar relaciones con alguien así. Ujú. Sí, sí, las dos, o sea, juntamos esa información y hace un sentido. Realmente tú dijiste algo bien interesante, que no sabes de dónde viene como esa voz de la intuición, pero la realidad es que lo complemento o lo podemos responder de lo que dice Jess, o sea, es como esta, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Perdón, se me fue. Supervivencia. Supervivencia, ajá, supervivencia que tenemos incluso desde que nacemos, o sea, algo nos dice que si tocamos el fuego, nos vamos a quemar y aún así a veces lo hacemos y aprendemos, ¿no? Ya le pegué a la mesa. Aún así tocamos el fuego y hasta que tenemos que experimentarlo. Entonces, eso ya nos va dejando aprendizajes y nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos reuniendo mensajes e información a veces que puede parecer no valiosa, pero ahí se queda grabada en una parte de nuestro cerebro. Y entonces cuando estamos ante una situación que puede ser de riesgo, que puede ser de mucho cuestionamiento, de mucha introspección, todo eso que en alguna experiencia aprendimos, pum, aparece, se prende esa parte de nuestro cerebro y es como esa voz que te dice, por aquí esto ya lo vivimos, por aquí ya tuviste una experiencia de esto, por aquí ya leíste de esto, por aquí algo también como que se conecta con otras cosas que se sienten o se sintieron similar, entonces peligro, cuidado, piénsalo mejor o dale, vete con todo. Esa es la voz de nuestra intuición. O sea, que sí hay algo ahí que se quedó en la información guardada que sale en el momento preciso para ponernos en modo, pues puede ser alerta o en modo inteligencia, así de tenemos que tomar estas decisiones. ¿Por qué no siempre le hacemos caso? Justo queremos darle el sentido lógico a todo. Como no tenemos a lo mejor la conciencia de dónde viene esta voz, decimos no, a ver, y empezamos a sobrepensar justamente, y si hago esto y sale este escenario, y si hago esto, este otro escenario, y hacemos lo que al final creemos y resulta que no, o sea que a lo mejor sí teníamos que haber Escuchado la voz. escuchado más esa voz. Entonces, ahora sí le damos un sentido a lo valiosa que puede ser esa voz que nos está dando mensajes importantes y eso nos ayuda a hacerle más caso. ¿Ustedes creen que la intuición se va cultivando con el tiempo o hay personas que simplemente la tienen más despierta que otras? Yo creo que hay personas o sea, como que nacen, porque fíjate, una de mis amigas y íbamos o sea, la conozco desde kinder y entonces pues fuimos amigas toda la vida, pero cuando la empecé a conocer más fue en secundaria, como que ya más íntimamente. Y platicaba con ella y era platicar con una señora de 95 años de experiencia y 3 vidas atrás, ¿no? O sea, porque de verdad era demasiado sabia, demasiado,
y sobre todo, a ver, teniendo en cuenta, íbamos en secundaria. Sí. Entonces, uno generalmente en la secundaria vives más el día a día, o sea, no te enfocas tanto en cosas profundas, y hablar con ella era de verdad una cosa que yo me quedaba y no sabía qué hacer, y entonces era ella, siempre, porque de verdad, y a pesar de que ella la veía siempre en su casa, leyendo libros, o sea, no era ni siquiera que tuviera toda la experiencia del mundo, no, pero ella ya era así. Ya traía ahí Ya lo traía, conocimiento. sí. Y yo creo que otra forma de, pues, de cultivarla es a través de justo de las situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, o que nos sacan de nuestro centro, porque cuando atravesamos una situación de estas, hay de dos, o la herida nos genera demasiado dolor y nos encerramos y no nos permitimos como volver a sentir otra vez esas emociones y nos quedamos retraídos o qué sé yo. Y la otra es que enfrentamos el dolor, que enfrentamos las sensaciones incómodas y que las utilizamos como para crecer. Entonces, o sea, creo que generalmente es la segunda, pero no sé. Yo creo que ambas. También tiene mucho que ver qué tan conectado estás contigo misma, contigo mismo, qué tanto te escuchas, qué tanto te conoces y eso que dices, o sea, conforme vamos creciendo, todas las experiencias que vamos atravesando nos dan sabiduría, nos dan aprendizaje, nos dan intuición, nos dan como el saber elegir los caminos. Pero a veces, como dices, tener una situación de por medio y no saberle tomar algo, ¿no? O sea, ya sea un aprendizaje, quedarte solo como en el victimismo, digamos, me pasó esto y siempre estar sufriendo, clavada en esa situación, pues no te va a dejar ningún aprendizaje, ningún alimento a tu intuición y probablemente vuelvas a caer en la misma situación. Y hay gente que dice, no, yo sí voy a tomar una experiencia, un aprendizaje de esto y no voy a permitir que me vuelva a pasar. Quizá me vuelva a pasar, pero ya no lo voy a vivir diferente. Ya voy a saber por dónde irme. Y esto lo hacemos ágilmente, rápidamente y sin darnos cuenta. Y esto nos ayuda mucho a seguir trabajando y ser más empáticos, empáticas, con mucha sabiduría. Incluso no conozco la vida de tu amiga, pero a lo mejor ella era muy sabia en las experiencias que tenía. Algo la hacía ser muy, a lo mejor analítica en lo que le pasaba y eso lo hacía como tener experiencias más centradas. Porque en la adolescencia, pues sí, todos estamos como Sí, que estamos muy perdidos. Sí. perdidas, pero guiño, guiño. Y y tener como, estamos muy al día, como decían justamente, y poder al día tener una experiencia, llevártela y agradecer por eso, alimenta también mucho tu intuición. Qué bonito. Ojalá ella, me imagino que a esta edad, pues ya su sabiduría ha crecido mucho. Sí. Claro. Y creo que también el complemento que hace ese tipo de lecciones que tomamos basadas con la lógica y que a veces nos equivocamos, pues es parte del mismo proceso de crecimiento, porque creo que sin errores nadie puede ser perfecto, ¿no? Entonces, si no cometiéramos ningún error, ¿qué experiencias tendríamos, no? O sea, es como, creo que la sabiduría va o recae también en esa parte de los errores o en las malas decisiones que de pronto podamos tomar y también ahí aprendemos. Por eso dicen que de todo se aprende. De todo, y sobre todo que el aprendizaje y el crecimiento tampoco es lineal. No es como que en algún momento medio empiezas a tener conciencia y te vas y te vas no, es como que otra vez te caes y otra vez, pero tienes que saber ser, o sea, digo, a veces es difícil, pero la resiliencia es lo que más te deja. Sí, justamente la intuición está llena de resiliencia, ¿no? O sea, todo eso creo que ahí se conectan. Les digo, no están peleadas unas cosas con las otras. Yo creo que si sabemos utilizar todo lo que tenemos a nuestro favor, nos convertimos en personas muy sabias, muy intuitivas o muy analíticas. O sea, creo que eso es lo más importante de poder ver el panorama ampliamente como si fuera un mapa y entonces poner todas las cartas
sobre la mesa y entonces tomar decisiones. Pero toma tiempo y creo que ahí lo más importante es, spoiler también, si no han escuchado el capítulo anterior, poder conectar con ustedes, Sí. Sí, estar presentes. estar presentes. ¿Y cómo podemos, porque también esto me parece súper importante, cómo podemos transformar alguien que dice, o sea, sí quiero ser diferente, sí quiero tomar un aprendizaje de aquí, pero no sé cómo? ¿Cómo podemos transformar, pues, el victimismo que todos hemos caído ahí en algún Ujú. momento en aprendizaje? Ujú. ¿Cómo se puede hacer? Lo primero es como darte cuenta que estás cayendo en el victimismo, porque no siempre nos damos cuenta. Y a veces también es válido tirarse un ratito y decir, ay, ¿sabes sufrir qué? un rato. Sí necesito sufrir un ratito y entonces ya me pongo las pilas en este tiempo. O sea, se vale, también es completamente válido. Pero, perdón, Circe, pero es muy difícil porque otra experiencia, cuando yo estaba yendo a terapia hace muchos años, me decía la terapeuta, es que, o sea, a ver, entonces, ¿quién se está viendo como la víctima aquí? Yo no, es que quién sabe quién, Ujú. pero yo no me estoy viendo así. Y claro, o sea, pasaron muchos años para que yo pudiera decir, sí me veía, Ujú. pero fue cosa de años. Sí. Sí. Es que no siempre te das cuenta de la posición en la que estás. Y a veces hay muchas cosas acudiéndose a nuestro alrededor. Se empiezan a lo mejor a ir personas, empezamos a perder amistades, relaciones, como que en el trabajo no nos salen las cosas. O sea, todo se está sacudiendo. Es un caos inmenso. Todo gira alrededor de ti y tú solamente estás como tirado, esperando Así de que otra cosa. en algún momento va a pasar, va a parar o algo más otro más va a golpe, pasar? ¿qué más va a pasar? Entonces, ¿por qué no te paras si tú eh, empiezas a girar en el caos para entenderlo y entonces sí poderlo parar, ¿no? O sea, como, Pues también nos gusta vivir de pronto en el conflicto, ¿no? sí, se vuelve adictivo, Sí, sí. se vuelve adictivo. Es más fácil que sentirte en paz, porque otra vez, si estamos en paz, a veces como otra vez están apareciendo estos pensamientos, otra vez tengo que ponerle atención a esto, al otro, y en el caos, pues sí, a veces es cómodo. La verdad es que es cómodo. Es más cómodo eso que la transformación, Ujú. porque transformarte duele mucho y le tenemos mucho miedo a lo que viene después. Sí, porque no lo conocemos y porque además ese momento de dar el paso a la transformación es continua, pero solamente dar ese pequeño pasito es chiquito, pero híjole, así como dices, ¿cómo duele? ¿Cómo? Y sabemos que de- lleva implícito por ahí mucha pérdida y eso es lo que asusta y eso es lo que da mucho miedo. Pero para empezar como a salir de ahí, son buenos estos cuestionamientos, verse, verse al espejo y cuando no te puedes escuchar a ti, ahí entra un ejercicio muy bueno, que es el que les había platicado, y ahí sí les pediría como por un momento que cerraran sus ojos, ¿no? O sea, cierren sus ojos y vamos a conectar con lo que se llama nuestra mente sabia. La mente sabia, si en este momento no encuentro yo la respuesta, voy a pensar en una persona, en un objeto o incluso un animal de compañía. Lo que primero se te venga a la cabeza, esa es tu mente sabia. Y yo sé que todos tenemos aquí una pregunta que nos está rondando, que nos está dando vueltas, que nos está pues llenando la cabeza de mucha ansiedad. Entonces, pon frente a ti a esa mente sabia que como ya dije anteriormente puede ser un familiar, una amistad, una persona, una cosa o un animal de compañía y hazle esa pregunta. Hazle la pregunta con calma y escucha lo que tiene que decirte. Puede ser una respuesta breve como sí o no, o quizá puedas escuchar las palabras exactas que te diría, o un gesto que te aprueba o no eso que traes dando vueltas. Y ya una vez que lo reconozcas y que escuches esa mente sabia, ya regresa a ti, puedes abrir los ojos y decir, ¿pudiste conectar con eso? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? Será ¿Complicó? muy difícil. Sí,
está complicado al Sí. principio. Sí, Ujú. sí. Sí. Yo aquí lo hice muy rápido, para esto generalmente pues sí nos llevamos un rato como para poder meditar, entrar, pero en casa lo pueden hacer, o sea, incluso pueden buscar en YouTube, en redes sociales, ejercicios para poder entrar y conectar con tu mente sabia. Pero a veces es que también no quiero escuchar a nadie más, o sea, hasta dónde, Sí, Sí. ¿Y por qué no queremos escuchar a nadie más? porque a lo mejor ya sabes lo que te van a decir y no es lo que quieres escuchar. Sí. Y Ujú. entonces, ahí está la respuesta, muy clara, ¿no? ¿Por qué me quiero seguir aferrando a algo que mi mente sabia, mi intuición y la lógica me están diciendo que no haga? ¿Qué es lo que lo detiene entonces? No sé, ¿será que, o sea, pienso que a veces nos quedamos Ujú. más, lo que hemos dicho, más satisfechos con lo que ya conocemos? Ujú, Y entonces, si de cierta forma hemos vivido o hemos aprendido a vivir con enojo o tomar las decisiones a través del enojo, a través del dolor o así, entonces es más fácil ujú, seguir decidiendo a través de eso en lugar de que, a ver, o sea, sí necesito hacer un cambio, ujú, pero pues no sé. ujú. No, quizá no es el momento también, o sea, creo que para todo hay tiempo y espacio. Quizá me estoy adelantando a algo que ni siquiera puedo manejar en este momento, o solamente estoy ideándome caos para mantenerme en esa situación, o es la costumbre, ¿no? O sea, ya es la costumbre, la nostalgia, porque también es muy fácil vivir en eso. Entonces, por eso es tan difícil poder salir de ese confort del victimismo o de no conectar con nosotros, Porque con también nosotras evitas la mismas. responsabilidad. Ujú, Ujú. Sí, O sea, si lo que tú haces no impacta a los demás, entonces pues hasta cierto punto vives más tranquilo, porque no tienes nada de responsabilidad con nadie. ujú, sí, claro, y si te victimizas, estás viviendo en ese de, no, sí, es que yo, y no asumes tu responsabilidad o tu parte en el ujú. tema. Y además el victimismo y estar como en una, voy a decir, una vibración baja, ¿no? Como a lo mejor en la depresión, en el victimismo, en la queja constante, siempre te deja algo, te está dando algo que no quieres dejar, ¿no? O sea, por ejemplo, si recuerdo un caso en el que una persona con depresión no podía salir de ese episodio y fue cuestionado por su psicóloga y es, a ver, ¿qué te da la depresión? ¿Qué es lo que te da? Y es, pues, "No, pues me da puras angustias, pura tristeza. No, a ver, vamos a escarbarle más, ¿qué te da?" Y entonces se da cuenta que el estar como siempre triste, como siempre bajoneado, le daba mucha atención de las personas. Era de cómo estás, cómo sigues, cómo dormiste. Entonces la gente pues sí estaba muy al pendiente. Están atentos. Si ya no estaba deprimido, pues las personas ya no iban a estar ahí. Entonces, en el victimismo, pues claro, es como, pues es que siempre está llorando y es que tengo que darle de comer. O sea, la gente sí está muy al pendiente hasta que se van cansando. Claramente, las personas también se cansan de querer salvar, algo también, ya lo hemos hablado, ¿no? Como de Sí. querer salvar al otro y que no se deje salvar porque es un círculo vicioso. Ujú. Entonces, hay que también reconocernos en estas relaciones que vamos teniendo si lo que nos dan, lo que nos están dando, realmente es valioso o nos mantienen en situaciones pues no saludables para nosotros e incluso para la otra persona. Porque en cuanto se cansen, pues más razones para el caos, ¿no? Sí, Más claro. drama, Sí, más victimismo, más todo. Entonces, no se vale. O sea, también hay que pensar si uno piensa en nosotros, en uno primero, pero también hay, como dices, o sea, qué impacto estoy teniendo en las otras personas, porque a lo mejor no creemos que hay un impacto, pero resulta que sí. creo que también, podríamos mencionar que
la falta o el no saber estar con nosotros mismos también nos orilla a ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de que, pues, bueno, él estaba triste y sentía la tensión y pues satisfacía ciertas cosas, pero entonces, o sea, me puse a pensar, ¿por qué no estamos tan cómodos con nuestra soledad cuando con nosotros mismos podemos, retomamos lo del programa pasado, conectar, estar con nosotros y escucharnos y saber más sobre lo que realmente necesitamos? Sí, fíjate que, ¿me vas a decir algo? No, no, no. Ah, ok. Precisamente ayer tuve una conversación con una persona donde estábamos debatiendo si tener una relación, digamos, sentimental, amorosa, de pareja, es algo necesario o es un constructo social. Lo que me decía era, es que somos, tú lo sabes, tú eres psicóloga, somos seres sociales, tenemos que estar en sociedad, tenemos que convivir, etcétera, etcétera. Y yo, sí, es que yo no te estoy diciendo que te vayas a vivir a un cerro y ya no tengas contacto con nadie. Te estoy preguntando si tú crees que estar en pareja te va a resolver la vida, porque tú le estás poniendo la responsabilidad a otra persona de tu estado emocional. Para eso quieres una pareja, no para compartir, no para vivir experiencias nuevas, no para tener un lugar seguro, o sea, no, es como, pues es que alguien tiene que cargar conmigo, ¿no? Y eso le decía, no es entonces, desde tu perspectiva, tener una relación, un constructo social, lo que dice que nos tenemos que casar, que tenemos que tener hijos, que tenemos que tener una casa y ya, esa es la felicidad, ¿no? Porque también eso a muchas mujeres las abruma. Es que sabes que ya tengo 30 y tantos años y no me he casado y no tengo hijos y entonces ya me están en mi reloj biológico y no, o sea, ¿hasta dónde realmente es algo necesario o es un constructo social que nos imponen también como miedo a la soledad? Porque una persona que sabe estar consigo misma, una persona que disfruta sus momentos, su individualidad, es una persona plena, es una persona sana al estar rodeados de gente. Podemos estar en una mesa completamente llena de personas y estar y sentirnos totalmente solos o estar pensando en alguien que no está en la mesa. O sea, nunca hay satisfacción. Entonces, también esa pregunta se las dejo sobre la mesa como para pensar. Creo que sí, debería ser más el enfoque en el desarrollo humano, en estar con nosotros, saber estar con nosotros, conocernos primero, porque sí vamos creciendo conforme lo que está dictado, lo que está impuesto y lo que debería de ser, ¿no? Por mantener esa sociedad, pero pues sí, cuántas personas o parejas vemos que con esa misma mentalidad juntaron, unieron sus vidas, están haciendo una familia, pero en el momento de que tienen una relación, no se conocen como personas. O sea, individualmente se desconocen. Entonces, luego hay los conflictos y digo, también otros temas de que pierden como esa parte de autenticidad o de su persona y se empiezan a descubrir, por ejemplo, si hay un divorcio, se empiezan a descubrir cuando se divorcian, ¿no? Exactamente, sí. Justo también hablábamos, bueno, con mi esposo de cómo sería un divorcio y decíamos, es que, ¿por qué la gente tiene un glow up, ¿no? Cuando se divorcia, empiezan a ir al gym y empiezan a tener como, se ven distintos. Pues es que, claro, te mimetizas con la persona y tu individualidad se perdió. O sea, entonces, ¿y ahora qué hago? Y es como, pues es que la sociedad dice que vaya al gimnasio a hacer ejercicio para que me distraiga. Y entonces encuentras a lo mejor una motivación ahí. O hay gente que sí, inmediatamente tengo que conocer a alguien. O sea, no puedo estar solo, no puedo estar sola. Las aplicaciones, sí, las aplicaciones de citas, ahorita pues es como casi que al día siguiente que terminas ya la tienes descargada. Y eso nos empieza a generar también mucha ansiedad, como, ¿qué estoy haciendo? Es no saber estar contigo. O sea, lo más importante es, sí, darte tu tiempo, a lo mejor como tú decías, estar en mi cueva emocional y en el momento que yo me sienta lista o listo para salir allá afuera y conocer amistad, una nueva persona, pues se dará el momento, pero no estarlo apresurando, porque eso solamente significa no sé estar conmigo.
Sí. no sé, ya no sé lo que significa independencia, individualidad, ¿no? O sea, es como, ¿y aquí qué sigue? O sea, Sí. también se vale, incluso estando en pareja, hacer cosas por nosotros. No tienen que ir al mismo gimnasio, no tienen que trabajar en el mismo lugar, no tienen que tener un negocio juntos. O sea, lo más sano es cada Tener quien espacio. tener su espacio. Ujú. Y otra forma, Circe, de de fomentar esta, ya se me fue, esta sabiduría, se me fue la onda, esta sabiduría interior. O sea, a ver, suponiendo a alguien que no sabe meditar y que no, porque es muy difícil. Es, yo hasta la fecha se me complica mucho, o sea, creo que si no es en días específicos o si mi estado de ánimo no es el idóneo, no puedo. Ujú. Entonces, alguien que diga, ¿sabes qué? Meditar no es lo mío. Ujú. ¿Qué otras formas hay de cultivarla? Hay muchas. Y qué bueno que lo dices, porque yo también levanto la mano y yo digo, no, a mí la meditación me encanta, qué bueno, el mindfulness, todo eso está padrísimo para quien, yo te puedo decir que sí funciona, que sí te ayuda. Es un buen camino, pero no es para todos, como todo. Y no todos estamos listos para entrar de lleno al mindfulness. Y una cosa es que siempre nos han dicho que meditar es estar como un monje tibetano, ¿no? Ay, sí. Tienes que estar en silencio y con una velita y entonces conectar contigo no, o sea, eso es como lo más básico, pero hay mil formas de poder conectar contigo. O sea, incluso muy comunes hasta ir a una iglesia, ¿no? O sea, eso también es un momento de introspección, de escucha, de estar en el aquí y el ahora, hacer ejercicio, ¿no? Pero un ejercicio que no, o sea, si sales a correr, estás corriendo y como que se te va la mente, ¿no? Pero si tú haces como un ejercicio donde a lo mejor estés haciendo fuerza Como y más ahí concentrado. y haces esa concentración, conectas contigo, entonces empiezas a sentir el dolor, se siente bien, ¿no? El dolor de hacer ejercicio, el peso, empiezas a sentir tu cuerpo, todo eso que te conecta contigo también es bueno. Otra vez, ¿no? Si es en el ejercicio de la pizza que hablamos en el episodio pasado, eso también, o sea, yo estoy hablando de comida, pero lo puedes hacer con cualquier cosa, o sea, si tienes la oportunidad de ir a la playa, sentarte en un camastro, tocar la arena, descalzarte, si está fría, si está muy caliente, con la arena mojada, cómo se siente, nada más ver el mar y estar así. Eso son conexiones contigo. Irte a una banquita a ver el atardecer, caminar por un sendero que te gusta. Todo eso también te conecta contigo. Oler el que acaba de llover, ¿no? O sea, todo eso. Regar las plantas, todo eso es terapéutico también y te conecta contigo. O sea, incluso, o sea, no quiero usar términos de roles de género, pero hasta lavar las trastes, ¿no? Generalmente pues somos las mujeres, pero créeme que me dicen, ¿por Sí, qué cuando son lavo mujeres. los trastes? Me Pues porque pongo a pensar. Sí. estás contigo, estás ahí, estás haciendo un ejercicio mecánico y entonces como que esto te ayuda también a despejar y a como pensar más, ¿no? Eh, que la mente esté más clara. Entonces sí, a veces hasta después de lavar los trastes te sientes como que, ¿no? Estás como satisfecha, satisfecha. Pero esas cosas también ayudan. Incluso hay meditaciones que se llaman meditaciones guiadas, donde una voz te va diciendo lo que tienes que pensar, ¿no? Para que te vayas ahí como relajándote y te lleva por caminos, te lleva por espacios y también ayudan mucho. Yo uso más esas que las porque a mí alguien me dice, respira profundo, y yo ya estoy así como toda, me quedo como Sí. tiesa, pero estos donde me empiezan a decir, imagínate caminando por un sendero. Eso te gusta. Eso ayuda también. A quienes no nos ayuda tanto como esto de respiración. Y les digo que sí funciona, voy a contar aquí, me voy a ventilar, pero una vez yo tenía un cólico tan fuerte, me agarró como a las 5 de la mañana, me sentía fatal. Y me acordé que alguien me dijo el poder de la respiración. Les juro que empecé a respirar, a conectar con mi respiración y se me quitó. Se me pude relajar y me volví a dormir. Pero no he intentado y no puedo. O sea, como que ya era mi último recurso de todo lo que Ya. había hecho, pero ahí sí, ya dije, no, sí funciona. O sea, y me queda, tengo amigos, colegas que lo practican y que lo llevan a cabo también en sus sesiones. Sirve, o sea, hay evidencia científica, pero sí, no es para todos y para todas.
Quizá a lo mejor sea como una invitación a que todos debemos de probar lo que mejor nos funcione, ir viendo qué, o sea, en qué momentos nos sentimos más concentrados o más conectados con nosotros o en silencio, porque sí, digo, vivimos en un día a día que siempre estamos así, ¿no? Estamos muy sobreestimulados también con el celular o que tenemos la pantalla prendida y luego aparte del celular estamos comiendo, entonces estamos o sea, saturando tanto el cerebro Ujú. que creo que deberíamos como estar más enfocados en ver en qué momento del día me siento, como lo decíamos en el episodio pasado, por ejemplo, me siento más tranquilo, ¿no? O Ujú. ya no hay ruido, o ya estoy como más al día a día, pues cuando me voy a dormir, ya empiezo a conectar con esas emociones, lo que decías de los trastes, por ejemplo, a mí me encanta Ujú. ir al súper a pensar cosas. Sí, ajá, también ir por los Sí, pasillos. así estar viendo y Ujú. vas reflexionando. Sí, porque caminas, te vas oxigenando, vas viendo cosas que te gustan, que te estimulan positivamente. Y bueno, pues también, sí, ir al súper también ayuda mucho. Es Sí. terapéutico. O sea, hay gente que dice, no digas esas cosas porque son roles de género. No, pero sí, o sea, lo que sea, ir a Y yo se lo estoy diciendo tanto a un hombre como a una mujer que les Claro, puede sí. funcionar. Y sí, sí es terapéutico. O sea, por eso les decía, regar las plantas también, Sí. limpiarlas, o sea, todo eso también te ayuda y te ayuda a pensar, como a despejar, te sientes como... Y también creo que no hay que forzarlo. O sea, igual no hay que sentir esa presión de necesito meditar y así, porque no va a llegar. O sea, no. Es como que deja que fluye, si no lo sientes en ese momento, aunque tú sabes que lo necesitas, pero no es el momento ideal, déjalo pasar. Ya llegará otro en el cual puedas Sí, conectar mejor. incluso tú puedes estar haciendo algo y no te das cuenta que es algo que te relaja, porque ya estás como que tan Lo tienes muy sobreestimulado. mecanizado. Ajá, como conectar cuando estás lavando los trastes y dices, ay, ¿por qué sí me siento bien después de esto? O cuando caminas, dices, ¿sabes qué? En lugar de agarrar el carro de aquí al Oxxo o de agarrar el transporte público de aquí a tal lado, pues camino. Y ese pedacito, ese tramito, pues me relaja, me hace sentir bien. O sea, yo me acuerdo mucho que estuve yendo a la Alianza Francesa, para quienes son de Morelia, pues está por el bosque y por acueducto y la calzada. Entonces yo generalmente prefería no tomar la combi luego saliendo de clase, sino caminar a veces el bosque, a veces la calzada, a veces todo el centro, y no saben yo lo feliz y despejada que llegaba a mi casa. O sea, ya hasta agarrar así la última combi, ya decía, ya me cansé, aquí ya la agarro, pero sí era mi momento, o sea, era mi momento de yo sentirme a gusto mío, me ponía los audífonos y ya iba caminando, iba viendo. Ya está padrísimo. Y sí, y yo no me acuerdo de nada de lo que aprendí en las clases de la Alianza, pero me acuerdo perfecto de ese camino, de ese trayecto que me hacía sentir bien. Entonces eso es algo que yo, en la medida que lo puedo hacer, prefiero hacer como caminar, ¿no? Un espacio que me guste, porque tampoco me voy a caminar a una colonia fea, o sea, no, o sea, un lugar que sea bonito y que Que no estés en riesgo. Ajá, y que no estés en riesgo, sobre todo siendo Sí. mujer, Sí. es sano también. ¿Sabes? A mí que me ayudaba muchísimo, que ni siquiera me daba cuenta, pero cuando me sentía como medio alterada, desconectada o así, siempre me ponía a cocinar, sobre todo postres. Y entonces, o sea, y como que así estuve 1 o 2 años hasta que dije, esto lo hago Aquí está. para reconectarme. Sí. Entonces, creo que sí, no hay una fórmula mágica que al final de cuentas pues no es la sabiduría, el despertar de la sabiduría interior no es un acto de magia, No, es sino de reconexión con uno mismo. y trabajo constante. O sea, por ejemplo, estos espacios como el cocinar, el ver los atardeceres, y el caminar por un lugar, escuchar un podcast. o escuchar un podcast, En particular. si le pueden nombrar mi lugar seguro. O sea, tengo que ir a mi lugar seguro que es pues donde yo me siento bien y puedo conectar conmigo, caminando por un espacio que me gusta, donde hay árboles, regando mis plantas, sentándome a ver el atardecer, cocinando, todo es válido. Entonces, es como, ay, me estoy sintiendo muy abrumada o abrumado, voy a mi lugar seguro. Mientras no sea una cama y el celular scrolleando infinitamente, que todos pecamos de eso, pero buscarlo, ¿no? O sea,
sí, yo me siento segura en mi casa y en mi casa puedo hacer 1000 cosas, adelante. Y no está mal tener un ratito a lo mejor de estar en el teléfono, pero que en la medida de lo posible puedes hacer más cosas. Eso también es importante de tener en el radar. Que sé que lo tenemos, pero cómo cuesta llevarlo a cabo. Sí. Pues bueno, ¿les parece si lo dejamos aquí por hoy? Sí. ¿O tienen algo más que agregar? No, Bueno, no, No. con la escuela. A mí me gustaría agregar que si hacen estos ejercicios como de encontrar una terapia ocupacional o un mindfulness que les funcione, lo comenten, lo dejen en los comentarios. Y si hacen el ejercicio de la mente sabia, pues también a lo mejor saber compartir, ¿no? Oigan, mi mente sabia es esto, es el otro, es esta persona que quiero mucho, es mi abuelo que ya no está, etcétera, o mi perrita, porque cuando yo aprendí este ejercicio con mi perrita, entonces, ¿quién es? Porque también está padre, ¿no? Porque nos ayuda a tenerlo, Como verlo de otra como verlo desde otra perspectiva, entonces, pues hagamos conversación también. Sí, está padre. Pues sí. muy bien, pues entonces con estas reflexiones los invitamos a que aprendan a estar consigo mismos, a escucharse y a no tener miedo de mostrar quiénes son y sobre todo de mostrarse a ustedes mismos quiénes son, porque haciéndolo vamos a vivir la vida con mayor autenticidad y sobre todo siendo fiel a quienes somos realmente. Esperamos que les haya servido, que les guste y los vemos en el siguiente episodio. Sí. Síganos en redes sociales. Sí, adiós.